En la clase, en la clase de la semana pasada, ¿sí? Estuvimos revisando el, el tema de la ley de Gauss, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto el tema relacionado con la densidad de flujo eléctrico, la ley de Gauss, y hoy nos quedaba revisar rápidamente la aplicación de la ley de Gauss y básicamente cómo se expresa la primera ley de Maxwell utilizando la ley de Gauss y el teorema de la divergencia. ¿Sí? Entonces, bueno, hablamos del experimento de Faraday. Como producto del experimento de Faraday se llegaba a la conclusión de que el flujo eléctrico total, ¿sí? que está, o si lo rodeamos a una carga con una superficie cerrada, ¿sí? Y luego se evalúa cuánta es la cantidad de flujo que sale, llegamos a la conclusión de que el flujo eléctrico es total a la carga encerrada, ¿sí? Esto mediante experimentación y, claro, si es que existe o si la carga interna produce una carga o induce una carga sobre la superficie externa, quiere decir que hay algo que lo está induciendo esta carga en el otro lado y ese algo se lo denominó flujo eléctrico y la densidad de flujo eléctrico se relaciona con el campo eléctrico a través de esta expresión. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí no lo vamos a hacer. En función de eso, llegamos a la definición de la ley de Gauss, en donde la ley de Gauss simplemente nos dice que integral de superficie cerrada de la densidad de flujo, punto, un diferencial de superficie, ¿sí? A lo largo de una superficie que denominamos gaussiana o superficie cerrada, ¿sí? Lo que obtenemos es el flujo eléctrico, lo que obtenemos es la carga total encerrada, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la ley de Gauss? Nos sirve para calcular campo eléctrico, la densidad de flujo eléctrico, cualquiera de los dos es equivalente. Acuérdense que la relación entre las dos es más que o no está o está relacionada a través de la permeabilidad, de la permitidad, perdón, ¿sí? Y bueno, básicamente el hecho de que la integral de superficie cerrada de punto de S es igual a la carga, hay que recordar cómo se manifiesta la carga, ¿no? Puede manifestarse como cargas puntuales, siendo ese caso esta superficie cerrada, S debe encerrar a todas las cargas que nosotros estamos queriendo evaluar el campo eléctrico, o también puede ser un resultado de alguna densidad superficial, de alguna distribución de carga, como puede ser una densidad lineal, superficial o volumétrica. En el caso más general, en donde la carga es igual a la densidad volumétrica de carga, la integral de ρ de b de b, sí, la ley de Gauss se puede expresar de esta forma. ¿Sí? Y claro, un ejemplo sencillo es aplicar la ley de Gauss a una carga puntual. Entonces, asumamos que tenemos una carga puntual Q ubicada en el origen de coordenadas, ¿sí? Y queremos evaluar la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, qué nos quedaría? La integral de superficie cerrada de D punto ds, ¿sí? En donde esto es en la superficie S y es por eso que aquí el ds le ponemos ds. ¿Por qué? Porque sería el valor que tiene D en la superficie S, evaluado en esta superficie, ¿sí? Entonces, si queremos aplicar esto a una carga puntual, primero debemos recordar cuánto es el campo eléctrico de una carga puntual, más que Q, 4pi, epsilon sub 0, R al cuadrado en la dirección A sub R. ¿Sí? Por definición, el D, si es que este está ubicado en el vacío, no sería más que epsilon sub 0 E, lo que nos daría la expresión que está acá, Q sobre 4pi A al cuadrado R. ¿Sí? De forma general, D nos quedaría Q sobre 4pi R al cuadrado A sub R. ¿Sí? Ahora, este D tiene que ser evaluado en la superficie S. Entonces, escojamos la superficie y la superficie S que yo escojo es una superficie, ¿sí? Una esfera de radio A. ¿Sí? Si es que yo voy a evaluar D en la esfera de radio A, entonces quiere decir que D en S es Q sobre 4pi A al cuadrado A sub R. ¿Por qué? Porque lo estoy evaluando en la esfera y la esfera tiene radio A. Esta es una expresión general que me dice que
yo puedo definir el radio y en el radio que defina obtengo el valor de D. Mientras el radio sea más pequeño, el D va a ser más grande y mientras el radio tiende a infinito, D va a ser más pequeño. D tenderá a cero. O lo que es lo mismo si yo grafico R y la magnitud de D, ¿sí? La gráfica será algo similar a esto, ¿no? ¿Sí? En donde de aquí hacia acá tiende R a infinito, esto tendería a cero, y si R tiende a cero, D tendería a infinito. ¿Sí? Esta sería la gráfica de la variación de la magnitud de D en función de R. Como mi superficie cerrada está a una distancia A o R igual a A definida, quiere decir que yo la voy a evaluar en este punto y en este punto voy a obtener el valor de D que yo estoy llamando D sub S, lo que es lo mismo D evaluado en la superficie de la esfera de radio A. Y con eso obtengo el D sub S. ¿Sí? Entonces, ahora sí, yo tendría que evaluar esta integral, ¿no? Que me quedaría la integral de superficie cerrada de este Q sobre 4pi al cuadrado a sub r punto ds. Siguiente paso importante, determinar cuánto vale el ds. ¿Sí? En este caso estoy utilizando una esfera. ¿Sí? Entonces necesito conocer cuál es el diferencial, ¿sí? Que me indica la cara de esta esfera. Esto ya lo habíamos visto en una clase anterior con algunos de sus compañeros y el diferencial es este. El ds no es más que a al cuadrado seno de teta de phi en la dirección a sub r. Y por lo tanto la integral, esta se convertirá en la integral de u sobre 4pi al cuadrado en la dirección a sub r punto al cuadrado seno de teta de phi en la dirección a sub r. ¿Sí? Debo definir los límites, en este caso teta, ¿sí? Acuérdense que teta es este de aquí, que se lo mide desde el eje z, sería desde 0 hasta pi, ¿sí? Y phi, que es el que se lo mide desde el eje x, sería de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. ¿Sí? Integrando esto, o más bien, primero haciendo el producto punto de D punto DS, este es D, este es el DS, el A sub R punto A sub R, se me harían 1, el A al cuadrado con el A cuadrado se simplifican y me queda 4pi seno de teta de phi. ¿Sí? Integro esto y lo que obtengo al final, ¿sí? Aquí lo que tendría sería u sobre 4pi, que no se debe integrar, 0 a 2pi, la integral de 0 hasta pi, del seno de teta de phi. ¿Sí? Entonces recuerden que phi es de 0 a pi, me quedaría pi, con esto se queda o se va el pi con el pi, y el seno de teta, ¿sí? Evaluado hasta 2pi me da 4. Y con esto me quedaría que el flujo, porque acuérdense que esto es igual al flujo, ¿sí? Es igual a la carga, que es algo que ya nos decía la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, lo estamos probando para una carga puntual. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio, un ejercicio sencillo, ¿sí? Que está relacionado con esto de la ley de Gauss, ¿sí? Sino que, claro, aquí está expresado de otra manera. Dice que se tiene la carga en forma de una hoja de carga o de un plano que tiene una densidad de 40 microcoulombios por metro cuadrado y está localizado en el plano Z igual a menos 0,5 metros. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está el X, Y, Z y este plano que tiene los puntitos es el plano que tiene la densidad superficial de carga y claro, está un poquito más abajo del punto del origen de coordenadas porque está en Z menos 0,5. Nos dicen que una línea uniforme de carga Rho sub L igual a 6 microcoulombios está a lo largo del eje Y. ¿Sí? Entonces, esta que vemos aquí con negro es la densidad lineal de carga de menos 6 microcoulombios y que está a lo largo del eje Y. Pregunta, ¿cuál es el flujo neto que cruza la superficie de un cubo de 2 metros de 2 metros de lado centrada en el origen? ¿Sí? Entonces, este sería el cubo que nos preguntan que cuánto sería el flujo que sale a lo largo del cubo. Sí, al final, lo que me está preguntando, lo que me está diciendo,
determina el flujo total que sale a lo largo de esta superficie. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Bueno, hay algunas formas de hacerlo, ¿no es cierto? De todas maneras, por definición, ¿cuál es el flujo neto que cruza la superficie? Por definición, el flujo no sería más que la integral de d punto ds, ¿no es cierto? Y como este es un cubo y el cubo es una superficie cerrada, me tendría que salir esto. ¿Sí? La integral de d punto ds a lo largo del cubo. ¿Qué es lo que tendría que conocer si yo quisiera evaluar de esta manera? Si yo quisiera evaluar de esta manera, tendría que determinar cuánto vale d. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera evaluar esto, primero tendría que determinar cuánto vale d. No lo conozco. El ds no es problema, porque al final un cubo está formado por 6 planos. Tendría que poner el primer plano, el segundo y así sucesivamente para encontrar todo, ¿no es cierto? El problema es encontrar D. Tendría que encontrar D en cada una de las caras, ¿sí? Y eso está complicado. ¿Por qué? Porque tendría que decir, a ver, D es igual a epsilon sub 0E. Sí, esto estoy buscando, no lo conozco. Esto sí conozco. Quiere decir que al final esto me trae a que deba buscar cuánto vale, ¿sí? ¿Cómo calcularía E? Tendría que calcular E en esta cara, E en cada una de las 6 caras. Para eso podría utilizar la ley de Coulomb. Diría, bueno, DE es igual al DE que produce, sí, o si no, E como tal es igual al E que produce la densidad superficial de carga más el E que produce la densidad lineal de carga. Y ustedes vieron en la clase anterior que calcular el campo eléctrico de una línea de carga fue bastante complicado, aunque lo pudimos resolver. Nos quedaría calcular E debido a la lámina de carga, ¿sí? Que está calculado en uno de los videos que está subido al aula virtual y que también es complicado. Sí, entonces hacerlo a través de la ley de Coulomb, en primer lugar, tendríamos que resolver esto y luego resolver la integral, ¿sí? Que sería algo muy difícil. Entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es recordar que esto es igual a la carga. ¿Cuál carga? La carga equivalente encerrada dentro del cubo. Y eso sí es mucho más sencillo de calcular, ¿sí? ¿A qué sería esta carga encerrada dentro del cubo? ¿Sí? Sería igual a la carga encerrada debido a la densidad lineal de carga más a la carga encerrada debido a la carga a la densidad superficial de carga. ¿Sí? ¿Cuánto sería la carga total encerrada debido a la densidad lineal de carga? No sería más que ρ sub L por la longitud que está encerrada dentro del cubo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería la densidad superficial de carga? Rho sub S multiplicado por la superficie que está o que tiene dentro del cubo. ¿Sí? Entonces, para la densidad lineal de carga que tenemos, menos 6 microcoulombios sobre metro por cuánto mide o cuánto tiene de lado este cubo. ¿Sí? Tiene 2 metros, sería menos 6 por los 2 metros, más la densidad superficial de carga, que es 40 microcoulombios sobre metro, ¿sí? Al cuadrado, multiplicado por ¿cuánto tiene de lado? Esto, 2 por 2, sería 4 metros cuadrados, ¿sí? Esto sería menos 12 microcoulombios más 40 por 4, 160 microcoulombios. La carga total en el cubo no sería más que 148 microcoulombios, ¿sí? Y esto sería igual al flujo que está saliendo a través de todo el cubo, ¿sí? Es decir, aquí vemos ya la primera de las aplicaciones, ¿sí? Esta es la aplicación 1 de la ley de Gauss, ¿sí? ¿Qué nos permite o qué nos ha permitido esta aplicación de la ley de Gauss? Calcular la carga equivalente encerrada dentro de una superficie o dentro de un volumen.
yo sé que a través del volumen que tiene el cubo, que sería o dentro de estos 8 metros cúbicos, existen 148 microcoulombios de carga. Y para eso, lo que he tenido que calcular o lo que he tenido que hacer es determinar cuál es la carga total encerrada. ¿Sí? Y esta carga total encerrada la puedo calcular de este lado, como lo hice ahora, o la puedo calcular de este lado. Perdón, de este lado, como lo hice ahora, la podría calcular resolviendo la integral. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera de las aplicaciones de la ley de Gauss. ¿Sí? Preguntas respecto a este ejercicio. Preguntas. Bien, continuemos. Entonces, la segunda aplicación de la ley de Gauss es para el cálculo, ¿sí? Para el cálculo de D o para el cálculo de E. Recordando que la ley de Gauss no me dice que más que la integral de D punto ds es igual a Q. ¿Sí? Entonces, la idea sería darse cuenta cómo yo puedo sacar D de la integral y luego despejarlo. ¿Sí? Y esa sería mi segunda aplicación de la ley de Gauss. Sí, tal como lo tengo acá. Pues, la aplicación de la ley de Gauss tiene dos, o lo podemos utilizar básicamente para dos propósitos principales. La primera, el cálculo del campo eléctrico, la densidad de campo eléctrica conocida, la distribución de carga, ¿sí? Es decir, esto es dato, ¿sí? O la segunda es calcular la carga equivalente, conocido esto, que también es el dato. Y cualquiera de las dos podríamos utilizarla. Entonces, estamos en este caso, ¿sí? ¿Cómo hago para el cálculo? ¿Sí? Para el cálculo de E o de D, utilizando la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que el tema es, en primer lugar, analizar la simetría, ¿sí? Es decir, analizar la simetría. Ya hemos hecho algo relacionado a esto, ¿no es cierto? La simetría del problema lo que me indica es, o lo que debería darme como resultado, es qué coordenadas influyen en la variación del campo o en función de qué variables varía D o E. Y la segunda, cuál componente o cuáles componentes de D están presentes. ¿Sí? Porque se debe cumplir ciertas características para poder utilizar, ¿sí? El valor o poder utilizar la ley de Gauss para calcular D o E. Si es que no se puede demostrar que el problema es simétrico, la ley de Gauss no puede ser aplicada para calcular DOE. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que yo debo utilizar o debo aplicar para, mediante la ley de Gauss, calcular DOE? Entonces, miremos qué es lo que hace la ley de Gauss. La ley de Gauss me dice que la integral de superficie cerrada de D punto ds es igual a la carga encerrada o también es igual al flujo. ¿Sí? Y yo quiero calcular D o E. Entonces, otra forma de expresarlo sería la integral de superficie cerrada, y pongámosle aquí igual, D sub S en la superficie S es más que epsilon sub 0 E en S punto ds. De ahí que yo pueda calcular D o E. Simplemente tendría que epsilon sub 0 es constante, ¿sí? Y otra forma de expresar la misma ley de Gauss sería decir que E en la superficie S punto ds no es más que la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Y es por eso que puedo calcular cualquiera de las dos. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, para poder calcular esto, esta superficie S debe cumplir ciertas características. Esta superficie cerrada S. ¿Sí? La superficie cerrada S está dada por el diferencial de ds. ¿Sí? Y acuérdense que el producto punto de punto ds o cualquier caso, ¿sí? Cualquier caso general, A punto ds, ¿sí? Magnitud, o en dirección si quieren, A punto ds, no es más que A
por ds por el coseno de phi o de teta, pongámosle, en la dirección a sub n. ¿Sí? Esta es la magnitud, a de ese coseno de teta, y a n es la dirección, ¿sí? Es la dirección normal a la superficie S. Entonces, lo que yo quiero conseguir, en primer lugar, es que esto, que es un producto punto, se convierta en un producto escalar, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero lograr es que este A punto de S se convierta en A de S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llego a esto, la integral que yo tendría que resolver ya no es la integral de un producto punto, sino es una integral igual de superficie cerrada, pero de E de S, ya no de E punto de S. ¿Sí? Y para que se logren esta, o para ya lograr esto, debe cumplirse dos condiciones. La primera, que podría ser que A de S coseno de teta a sub n, ¿sí? El coseno de teta valga 0. El coseno, el coseno de teta, aquí lo voy a dejar. El coseno de teta esté entre 0, coseno de teta 90 grados, o el coseno de teta valga 90 grados. ¿Sí? En cualquiera de los casos, si esto vale, el coseno de teta vale 90 grados, ¿qué implica? Que el A punto de S, ¿en qué se convierte? Sí, coseno de 90 vale 0, es decir, esto se va a convertir en 0. ¿Sí? Si es que el coseno de teta es igual a 0, implica que el A punto de S se convierte en A de S. Y si el coseno de teta está entre 0 y 90 grados, el A punto de S necesariamente tiene que evaluarse como A punto de S. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones que tiene que cumplir este DS para yo lograr lo que estoy buscando? O esta o esta. ¿Sí? Que en palabras sencillas quiere decir que el ángulo entre A y la superficie S debe ser 0 grados o 90 grados. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tiene que cumplir como primera condición. Que el ángulo entre, en este caso, E y el DS tiene que ser o 0 grados o 90 grados. Siempre. Si es que es 0 grados, el producto punto A punto DS se convierte en ADS. ¿Sí? Todo escalar. Y si es 90 grados, se convierte en 0. Si tiene un valor distinto a 0 o 90 grados, no puedo llegar a esta expresión que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, esta es la primera condición importante. Si yo cumplo 1, ¿sí? ¿Qué sucede? Si se cumple 1, esta integral de S de E punto de S igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 se convierte en la integral de superficie cerrada de E de S igual a Q encerrada sobre epsilon sub 0. Y esto ya es algo bueno. ¿Por qué? Porque teníamos un producto, una integral de un producto punto y ahora tengo una integral de algo normal. ¿Sí? O de una integral escalar de E de S nada más. ¿Sí? Primera cosa. Y la segunda, entonces, la segunda cuestión que debo cumplir, si yo quisiera determinar el valor de, si yo quisiera determinar el valor de E, es que E sea constante. ¿Sí? Segunda, E debe ser constante en todo S. Si yo logro que E sea constante a lo largo de toda la superficie, mientras yo integro, ¿sí? ¿Qué sucede?
Si yo logro esto, esta integral que ahora tengo de E de S igual a carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿en qué se convierte? Como es un valor constante, E integral de superficie cerrada del ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Es decir, ya tengo lo que yo estaba buscando. Tengo que E no es más que la carga encerrada, la densidad de carga o la carga equivalente encerrada, ¿sí? Por epsilon sub 0 integral de ds. Y esta integral de ds es básicamente la superficie de la superficie total de la superficie gaussiana que yo he obtenido. Y esta es la forma de calcular E. Entonces hay dos condiciones. Primero, que el ángulo entre E y la superficie gaussiana que yo obtenga o que yo defina tiene que cumplir con un valor de 0 grados o 90 grados. En cualquiera de los dos casos, o va a ser 0, es decir, el valor de E se elimina, o me queda solamente la componente de E en una sola dimensión. Y la segunda, que E en toda la superficie que yo esté evaluando sea constante. Si es así, yo obtengo el valor o puedo calcular el valor de E. ¿Sí? Estas dos restricciones son las que hacen que la ley de Gauss no pueda ser aplicada en cualquier caso. ¿Sí? Porque no todas las distribuciones de carga permiten obtener superficies gaussianas que cumplan con estas dos características. ¿Sí? Y a eso hace referencia a las condiciones de aplicación o las condiciones que deben cumplir las superficies gaussianas. Primera condición, la superficie debe ser cerrada. Acuérdense que es una integral de superficie cerrada. Segundo, en cada punto de la superficie, D debe ser tangencial o normal a la superficie. ¿Qué quiere decir tangencial o normal? Normal, 90 grados, tangencial, 0 grados. Es decir, entre D y la superficie gaussiana deben haber estos dos. Y la última, la magnitud de D, tiene que tener un valor constante en todos los puntos de la superficie en donde D es normal. Como en este caso ya me daba que D es igual a 0, no tiene sentido seguir evaluando. Y en este caso, en donde yo ya sé que es tangencial, aquí es tangencial, sí, voy a cambiar de más. Okay. Está, un momentito. Es, ya, en todos los puntos donde D es tangencial, ¿sí? Entonces, la limitación de la ley de Gauss es que solamente puede ser usado en configuraciones altamente simétricas, ¿sí? Entonces, esta es una de las limitaciones de la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, limitación, ¿sí? Es el tema de la configuración U debe ser simétrica. ¿Sí? Y en realidad hay pocas configuraciones que son altamente simétricas, ¿sí? O que pueden aplicarse a la ley de Gauss. Entre las configuraciones que se pueden resolver o que típicamente se resuelven con la ley de Gauss están la que es las cargas puntuales. Ya vimos un caso, aplicamos un caso y pudimos llegar a la conclusión de que el flujo era igual a la carga puntual que estábamos encerrando. ¿Sí? La segunda es distribuciones de carga, ¿sí? Distribución de carga que sean esféricas, ¿sí? Distribuciones de carga con simetría esférica, ¿sí? La tercera es hilos infinitos. Hilos infinitos de carga. O lo que es su caso, ¿sí? Objetos cilíndricos. Objetos cilíndricos. Asimismo, tienen que ser infinitos. Y también un caso que se puede resolver con esto es superficies
infinitas cargadas. ¿Sí? Es decir, estos son los casos típicos, ¿sí? O altamente simétricos que pueden ser resueltos con la ley de Gauss. Sí, y hagamos un caso sencillo, hagamos un hilo infinito de carga que lo calculamos con la ley de Coulomb y veamos cómo con la ley de Gauss la resolución es rapidísima. Y también hagamos una superficie infinita y veamos primero cómo se aplica y luego la facilidad que entrega, ¿sí? Resolver el problema mediante, mediante esta herramienta, ¿sí? Entonces, aquí hagámosle línea infinita de carga, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este caso, ¿sí? Yo voy a asumir que tengo una línea infinita de carga sobre el eje Z. Listo. Sí, entonces aquí yo voy a decir que es una línea infinita con rho sub L Colombia sobre metro. Sí, es decir, esta línea tiene rho sub L carga. Sí, aquí tendríamos eje X, Y, y estaría Z, recordando que esta va de más infinito a menos infinito. Y listo. La pregunta es, ¿cuánto vale E? Sí, entonces, ¿cómo lo resuelvo? Ya lo hemos visto cómo se calcularía con la ley de Coulomb. Ahora, ¿cómo se calcula con la ley de Gauss? Sí, para aplicar la ley de Gauss, yo podría indicar que esto es D punto ds. Esto es igual a la carga total encerrada, ¿sí? Y esto es a través de una superficie S, ¿sí? Por facilidad voy a empezar del lado de acá. ¿Cuánto es la carga total encerrada y cuánto vale la superficie? ¿Sí? Entonces, nada, veamos cómo lo resuelvo. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Primero, tengo que darme cuenta que lo que yo busco es el valor de D. ¿Sí? En tal caso, tendría que seguir o determinar las condiciones de simetría y todas estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, el primer paso que yo debo hacer es definir la superficie gaussiana. Es recordando las dos condiciones, ¿sí? Que debe, debe tener, ¿sí? Cumplir ángulo de 0 grados o 90 grados con E. Además, debe ser cerrada. Estas dos son las condiciones principales o primordiales, ¿sí? Entonces, como yo debo definir la superficie gaussiana y para que cumpla 0 o 90 grados con D o con E, ¿sí? Necesito saber cómo es D o E, ¿sí? Entonces, para eso es el análisis de simetría. Simetría. Análisis de simetría. Acuérdense que el análisis de simetría lo que me decía es qué componentes tienen DOE, para que sabiendo las componentes que tienen DOE, yo conozca cómo es la superficie gaussiana. ¿Sí? Entonces, del análisis, si esto tiene carga positiva, nosotros sabemos que E va a salir de forma radial. ¿Sí? Y no va a importar si la línea es infinita, no importa si yo subo en Z o bajo en Z, el valor de E no va a cambiar. Lo que sí, el valor de E va a cambiar a medida que yo me vaya alejando. ¿Cierto? Del análisis, este me dice que D no es función de Z. Primera cosa. Es decir, si yo subo o bajo en Z, no varía. Si yo me muevo en X y Y, el valor de D sí varía, o lo que es lo mismo, el valor de E sí varía. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, si yo tomo un punto, no sé, aquí,
en este plano. En este plano E va a estar en esta dirección. ¿No es cierto? Y va a tener un valor distinto a que si yo tomara en este punto. ¿Sí? Va a tener la misma dirección, pero en este punto lo voy a hacer con un poco más ancho, indicando que en este punto el valor de E va a ser más grande. Entonces aquí inclusive lo voy a hacer un poco más pequeño. Aquí tengo E y aquí también tengo E. Sino que mientras más cerca esté de Z, de la distribución de carga, el valor de E es más grande. ¿Sí? O de otra manera, yo podría decir que D, ¿sí? Podría decir que D, ¿sí? Es una función de X y de Y. O lo que es lo mismo, ¿sí? Si estamos en coordenadas cilíndricas, que D es una función de ρ. Y listo. Y no me importa si yo me muevo, o sea, es decir, si yo replico este punto, pero en la zona de atrás, va a pasar lo mismo. En la zona de atrás va a tener la misma magnitud, lo que va a cambiar es su dirección, ¿sí? Y si yo hago lo mismo por acá, ¿sí? También va a venir por aquí más pequeñito. Es decir, en magnitud no va a cambiar, lo que va a cambiar es su dirección, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? Aquí, esta es magnitud, magnitud, ¿sí? O lo que es lo mismo decir que D, ¿sí? En dirección es un D de ρ en la dirección a sub ρ, ¿sí? Es decir, la componente va a variar con ρ, la dirección de este, ¿sí? Y su magnitud también varía con ρ. Por lo tanto, si yo ya sé que D solo varía con ρ, puedo definir o puedo determinar cuál es la superficie gaussiana. Entonces, ahora sí, superficie, ¿sí? Que cumple 90 grados con A sub ρ. ¿Qué superficie tiene? O es tangencial, ¿sí? O normal, en este caso 90 grados con A sub ρ, ¿sí? Si yo tengo que E siempre sale de forma radial, ¿qué superficie siempre está formando 90 grados? ¿Sí? En este caso sería 90 grados con este A sub ρ, ¿sí? Tendría que ser A sub z, ¿sí? ¿Y cuál sería una superficie que siempre está a 0 grados con A sub ρ? ¿Sí? Tendría que ser siempre en la dirección A sub ρ, ¿sí? ¿Y cuál es la superficie que me cumple eso? ¿Sí? ¿O cuál es el sistema de coordenadas que me cumpliría con eso? ¿Sí? Pues, sería el que yo tengo aquí. Miren, si yo tengo con A sub ρ, el que cumple 0 grados es este cilindro que está aquí, ¿sí? Que está en esta dirección, ¿no? El que sale por aquí, que está en la dirección A sub ρ. ¿Y cuál tiene 90 grados? El que está acá arriba, ¿sí? Que sería el A sub z, o también aquí abajo, que sería el menos A sub z. Es decir, la superficie S no es más que una superficie cilíndrica, ¿sí? Esa sería la superficie que yo necesito, o esta es mi superficie gaussiana. En primer lugar es cerrada, tengo las dos tapas, superior e inferior, y la que va alrededor. Con eso es cerrada, y adicionalmente las superficies que lo conforman, ¿sí? A esta superficie cerrada, cumplen con las características que yo necesito. ¿Sí? Y con esto sí, entonces, yo puedo ya aplicar la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo me quedaría la aplicación de la ley de Gauss? ¿Sí? Me quedaría la integral de d punto ds es igual a la carga encerrada, nuevamente, y esto
me quedaría la integral de qué. Yo sé que D es un D de rho en la dirección A sub rho, punto DS. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuántos DS tenemos? DS1, el DS2 y el DS3. Entonces, punto DS1 más la integral. Aquí ya no es cerrada. Y ya la voy a dividir en 3 partes. Entonces, aquí estaría la integral de D de rho a sub rho punto DS2 más la integral de D de rho a sub rho punto DS3. Y esto aquí sería igual a la integral de rho sub L de L. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el D rho a sub rho en la dirección DS1, ¿cuánto me va a dar? Sí, DS1 está en la dirección A sub Z. ¿Sí? Y A sub rho punto A sub Z, ¿cuánto me da? Esto me quedaría 0. En la 2, ¿sí? Me quedaría D rho A sub rho, el DS en esta superficie en la dirección A sub rho. Este de aquí se convierte en la integral de D rho, ¿sí? Y finalmente el D rho A sub rho punto DS3 en la dirección menos A sub Z también se me va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, esto de aquí se convierte en la integral de rho sub L de L. Y a esto ya le voy a poner límites, o ya le puedo definir, ¿sí? Aquí cambiemos, ¿sí? Dámosle, ahora sí, el rho sub L, ¿en qué dirección o en qué dimensión se mueve? Se mueve en la dimensión Z, entonces a este ya pongámosle, dejémosle DL, y ahora sí vamos viendo. Entonces aquí me quedaría el D rho. ¿Cuál es la dimensión de esta superficie que está aquí? ¿O cuál es el diferencial de superficie? ¿Cuál es el valor de este de aquí? ¿Sí? Este eje sería el dz y el que está aquí sería rho de phi. Entonces, rho de phi de z. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos infinito a infinito. O le puedo determinar desde un 0 hasta L. ¿Sí? Sumámosle que le voy a poner desde un 0 hasta la longitud L. Es decir, si yo asumo que este parte aquí y llega hasta acá arriba y tiene una longitud L. ¿Sí? Y acá también, si esto tiene una longitud L, yo ya puedo definir cuánto sería rho de L y el L, el de L, es decir, el diferencial de donde está la línea de carga, ¿sí? Sería un dz, así mismo desde 0 hasta L. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría esto? Me quedaría de rho, ¿sí? El phi, ¿sí? El phi va de 0 a 2pi. Entonces me quedaría 2pi L, rho. Y esto sería rho sub L, L. Simplifico. Y lo que me queda es que d rho es igual a rho sub L sobre 2pi. Aquí está muy simplificado. Aquí es L con L. Esto es rho y esto es L con L. 2pi rho. Pi rho sub L sobre 2pi rho. Y obviamente, o más bien, miren, dense cuenta de algo. El hecho de haber utilizado una superficie gaussiana y que tiene o cuyo producto punto me va a hacer que la dirección o el producto punto de los vectores de dirección se haga 1, de alguna manera nos evita conocer cuál es la dirección del vector, del valor de D. Solo nos da la magnitud de D. Como resultado de esto, yo sé que esto vale coulombios sobre metro cuadrado, pero solo tengo la magnitud de D en la dirección ρ. Si yo quiero conocer la dirección, tendré que regresarme al análisis de simetría. Yo dije que D está en la dirección A sub ρ, lo que es lo mismo. Ahora sí yo digo, a ver, D vectorial es rho sub L sobre 2pi rho en la dirección A sub rho.
Colombia sobre metro cuadrado. Y con esto yo puedo calcular E. ¿Sí? ¿Cuánto valdría E? E es D de rho sobre epsilon sub 0, lo que es lo mismo, rho sub L sobre 2pi epsilon sub 0 rho en la dirección A sub rho. Y esto está en voltios sobre metro. Sí, y he calculado el valor de E. ¿Con cuántos pasos de integración? Bueno, 1, 2, 3 pasos de integración. ¿Sí? Y comparemos con lo que hicimos con la línea de carga. ¿Sí? Miren, con la línea de carga se nos hizo todo esto para calcular. ¿Sí? Un proceso de integración larguísimo y al final llegábamos a lo mismo, rho sub L sobre 2pi epsilon sub 0 rho en la dirección A sub rho. Aquí lo calculamos en un punto Y definido, pero si lo hacemos en la dirección cualquiera, XY, A se convertiría en XY y este tendríamos que variarlo por rho. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventajas tiene la ley de Gauss? Bueno, que la ley de Gauss nos permite calcular de forma sencilla el campo, ¿sí? Cuando tenemos una configuración específica o una configuración que cumpla con estas condiciones de simetría de las que le hablé antes, ¿sí? Y básicamente se aplica, ya les mencioné, para cargas puntuales, distribuciones esféricas de carga, hilos infinitos de carga o superficies infinitas cargadas, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿dónde está? Un momento, ¿sí? Si ustedes revisan el aula virtual, ¿sí? Aquí en el tema 1, ustedes ven que ya está la aplicación de Coulomb a la línea de carga y también hay la aplicación de Coulomb para el campo eléctrico de una lámina cargada o de una nube cargada. Entonces, cuando hagan o cuando revisen lo que hace la lámina cargada, van a ver que el trabajo también es largo, ¿sí? Y ahora hagámoslo aquí con la ley de Gauss, ¿sí? Que como es con una lámina cargada, infinita, infinita. Entonces, veamos este caso rápidamente con la ley de Gauss y vamos a ver que con la ley de Gauss se convierte en un trabajo sencillo. ¿Sí? Entonces, asumamos que tenemos una línea de carga en el plano, por facilidad, vamos a hacerlo en el plano XY. Entonces, aquí tenemos X, aquí tenemos Y, y tenemos Z. ¿Sí? Nuestra línea de carga es una línea infinita, así que solo voy a dibujar como que estuviera así. Entonces, listo. Y por facilidad le voy a poner como que esta es una parte representativa, aunque yo sé que aquí va al infinito negativo, aquí va al infinito positivo, aquí va al infinito positivo y aquí va al menos infinito. ¿Sí? Entonces, sea una lámina, sea una lámina cargada infinita con una densidad superficial de carga ρ sub s Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? Calcule E. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos E? Nuevamente, con la ley de Coulomb, si ustedes revisan, tendríamos que tomar aquí un diferencial de superficie, buscar en el punto que nos piden y hacer la integración a lo largo de todo esto. Dicen integrar desde menos infinito a más infinito para X y Y. ¿Sí? Y se complica. ¿Sí? Acuérdense que aquí tenemos una densidad superficial de carga ρ sub s. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, con la ley de Gauss, hagámoslo primero. Análisis simetría de E o de D. ¿Cómo es E o D debido a esto? Entonces, para hacer eso, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar diferenciales de carga. Vamos a tomar un diferencial por aquí. Vamos a tomar un diferencial por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un punto, por ejemplo aquí? Este de aquí me va a producir un campo eléctrico de sub 1 en esta dirección. Y este de acá va a ser lo mismo, pero por aquí, de sub 2.
debido a este dq. Y esto también dq1, dq2. ¿Sí? Entonces, ¿qué observamos de esto? ¿Sí? Básicamente lo que vamos a ver es que la componente en XY de estos dos se van a simplificar y nos va a quedar la componente en Y hacia arriba. ¿Sí? Y si queremos complementar el análisis de simetría, ¿sí? Para eso tomemos otros dos, uno acá atrás, ¿sí? Porque acuérdense que aquí tenemos 4 lados, ¿sí? Como es infinito, necesitamos los 4 lados, es un plano. Acuérdense que en la simetría, cuando lo hacíamos con una línea, necesitábamos sobre el eje y debajo del eje. Aquí es un plano y en el plano entonces el eje o el centro de coordenadas define 4 puntos o 4 zonas, ¿no es cierto? Entonces, asumamos este. Este de aquí en el mismo punto me va a producir un campo eléctrico por aquí. Bueno, la verdad es que sí me dibujé bien. Y, por acá. Y este de aquí, sí, me va a producir uno por acá casi. Asimismo, si yo a estos dos los divido en sus componentes, este va a tener una componente hacia atrás y luego hacia arriba, y este una componente hacia adelante y luego hacia arriba. ¿Qué vemos? Que las componentes en X, Y se simplifican y las componentes en Z quedan. ¿Sí? Como resultado del análisis de simetría, yo sé que E va a tener solamente una componente en Z, es decir, va a ser de EZ en la dirección AZ. ¿Sí? Esa es la conclusión de mi análisis de simetría. Entonces, ahora sí, escoger la superficie gaussiana. ¿Sí? ¿Qué superficie gaussiana? ¿Sí? S es 0 grados con A sub Z o que sea 90 grados con A sub Z. Y además tiene que ser cerrada. ¿Sí? Entonces, 0 grados con A sub Z, ¿sí? 0 grados con A sub Z solamente puede ser A sub Z, ¿no? Y 90 grados con A sub Z puede ser A sub X o A sub Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría utilizar? Un cubo. ¿Sí? Podría utilizar un cubo. ¿Por qué? Porque un cubo, ¿sí? Acuérdense, un cubo que tendría algo así, ¿no? Un cubo. Podría tomar este cubo, ¿no? Acá arriba tendría el DS1 que va en la dirección A sub Z. Hacia acá tendría el DS2 que va en la dirección A sub Y. Y por acá el DS3 que va en la dirección A sub X. Y también tendría los otros, ¿no? El que va hacia atrás, que voy a llamar DS4. Y el que va hacia el otro lado, que voy a llamar DS5. ¿Sí? Y el de abajo, ¿no? Que está aquí abajo, que sería el DS6. Y podría tomar un cubo, ¿no es cierto? Entonces lo resolveré de esa forma. 3. La integral de d punto ds es igual a la carga encerrada. ¿Cómo me quedaría? ¿Sí? Aquí se me hace largo, ¿no? Porque tiene 6 superficies, ¿no? Entonces me quedaría la integral de el dz a sub z punto ds1 más integral de el dz a sub z punto ds2 más integral de dz a sub z punto ds3 más la integral de dz a sub z punto ds4 más la integral de dz a sub z punto ds5 más la integral de dz a sub z punto ds6. Por ahora resolvamos esta integral nomás. Luego nos vamos al lado de la carga encerrada. A ver, con el ds1 hacia arriba, ¿cómo me quedaría? El ds1 con, o más bien dz a sub z con el ds1 que está en dirección a sub z, sí, me quedaría básicamente la integral de dz en dz. Listo. Con el ds2 está en y, sería az a y, se me hace 0.
Con el DS3 que está en la dirección AX, AZ.AX, se me hace 0, ¿sí? El 4 lo puse hacia menos, sí, hacia menos X. AZ menos X, se hace 0, ¿sí? El 5, ¿sí? Que me quedaría el DZ, ¿sí? Con menos A sub Y, se me haría también 0, ¿no es cierto? Entonces se me haría aquí también 0. ¿Qué me quedaría? Me quedaría con el 6, ¿sí? ¿Cómo calcularía con el 6? El DZ con el DS6, ¿sí? Quedaría AZ.DS6, que es menos A sub Z. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Me quedaría menos la integral de dz también. Y esto es igual a la carga encerrada, ¿sí? O lo que es lo mismo la integral de rho sub s, el ds, ¿sí? Acuérdense que el ds es este que está aquí. Y este ds tiene de este lado dx y de este lado tiene dy, ¿sí? Pero bueno, si es que yo hago dz menos dz y esto de aquí y son los zetas constantes, se me hace 0 igual a rho sub s ds. No, directamente yo podría decir que esto vale rho sub s por s. Y aquí, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Edison, Santillán. Sí, pero ¿Cuál es el problema? yo diría el análisis ¿En dónde? en el DS6 y en el DS1. Listo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es Es- tu visión de esto? Prende tu cámara, por favor, Edison. Ya, eso. Ahí, sí. Listo. A ver, entonces, aquí en estos dos. De acuerdo. ¿Cuál es el tema? ¿O por qué crees que allí está el problema? ¿Mm? O sea, es que es la única que nos queda por analizar, porque el otro, porque según yo estaría bien, ¿no? No Ya encontré estoy, un error. ya estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que le encuentras? Ahí sí no creo, profe, no hay ningún problema. O sea, ¿sí está bien lo que está ahí o no? Para mí sí. Pero ¿cómo va a estar bien? Pues mira, tienes que rho sub s por s vale 0. El rho sub s tiene un valor distinto de 0. Y s es un diferencial o es una superficie. Es decir, no te puede salir 0 si dos cantidades son distintas de 0. O si es lo mismo, vos dices rho sub s es igual a 0 sobre s, o sea, rho sub s es infinito. Y el dato del problema te dice que rho sub s tiene un valor. Entonces la resta de los diferenciales en DS Ya, debería está bien. sumar. Ya, debería sumar. Entonces, ¿dónde está el problema? Ahí sí no sé. Ya, gracias a eso. Jefferson Estrada. Un momentito, Jairo, que Jefferson conteste y te doy la palabra.
Jefferson Estrada. Ya, bien, sí, bien, sí. Bueno, yo tampoco no le veo el problema. Está que está analizando y tal vez decir por los límites, pero igual, digamos, en una claridad, aún así, pero no igual que pero no sé cuál sería. Listo, gracias, Jairo. Yo creo que en la parte de ds6.az sería tal vez -1 porque AZ es hacia arriba y DS6 está hacia abajo, entonces el producto punto sería -1 entre esos dos y ahí sí nos daría una suma, tal No, vez. mira que ya le puse el negativo acá abajo. Si tú ves, aquí está sumando y aquí está negativo porque de Z a Z punto es menos A sub Z. El AZ menos A sub Z es menos de Z. Entonces no, profe, no sé qué sucede. Ya. Listo. A ver, está relacionado con lo que dijo Jairo, pero no por eso. Vamos por partes. ¿Cuánto vale el DS6? El DS6 sería de X de Y en la dirección menos A sub Z. Listo. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es esto. Acuérdense en dónde está evaluado D. D está evaluado en la superficie S. Por lo tanto, ¿cuánto vale D evaluado en esta cara de acá abajo? ¿Sí? Entonces voy a hacerles un gráfico visto desde el lado de esto que está aquí. ¿Sí? Entonces imagínense que yo a esto lo he cortado con un plano ZX. Si a esto yo lo corto con un plano ZX, ustedes van a ver lo siguiente. Ya. Entonces van a tener aquí Z, X, y aquí van a tener Z. Y obviamente a este cubo lo van a ver de lado nada más. Entonces al cubo lo están viendo de lado. Y aquí está el cubo. Y lo que voy a poner de tomate es la lámina de carga. ¿Sí? Claro, si yo le corto con un plano Z, lo único que veo es XZ y la lámina de carga, que es infinita, la veo como una línea. ¿Sí? Como resultado del análisis que hicimos, ¿sí? El campo en esta zona está así. Yo lo estoy evaluando aquí, justo en esta superficie. Y en esta superficie está en este lado. Y en la de abajo, acuérdense que esta superficie de aquí, yo la estoy viendo y esto que estoy resaltando en rojo, esto es DS1. ¿Sí? Y DS1 es un vector que va hacia acá. Este es DS1. Este que estoy resaltando aquí abajo, este es DS2. Aquí le voy a quitar. Y el vector que lo representa a esta superficie ¿sí? Es este, DS2. Y es por eso que DS2, ¿qué es? De X de Y. Aquí no lo vemos al de Y, ¿sí? Porque está cortado con un plano XZ. En la dirección menos A sub Z. Y está A sub Z hacia arriba y A sub Z hacia abajo. Pero como es E, ¿sí? Esto en verde es E. ¿Cómo es E en esta parte de acá abajo? En la parte de acá abajo, E está así. Por lo tanto, este de aquí, ¿cómo es? Este es de Z en la dirección menos
A sub z. Y ahora sí, ¿cuánto nos da el producto punto? Positivo, ¿sí? Entonces, este aparente error, ¿cómo nos queda? ¿Sí? Nos queda dz por 2 veces la integral, ¿sí? Bueno, aquí es ds, ¿sí? Aquí está, no es de z, sino que es, este es el ds1, es el ds6, ¿sí? 2 veces la integral de ds, y esto sería rho sub s. ds, lo que sería dz 2s es igual a rho sub s por s. Por lo que es lo mismo, el dz es igual a rho sub s sobre 2 coulombs sobre metro cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, como vector, d que es igual a rho sub s sobre 2 en la dirección a sub z, si z es mayor que 0, o d rho sub s sobre 2 con signo negativo en a sub z, si z es menor que 0. Y de esto obtenemos como resultado que E es igual a rho sub s sobre 2 epsilon sub 0 en la dirección a sub z, y z mayor que 0, y E es igual a rho sub s con signo negativo 2 epsilon sub 0 a sub z, si z es menor que 0. Y ya tenemos el resultado. Esto compárenlo con la ley de Coulomb y van a ver que hacer esto es mucho más sencillo que utilizar la ley de Coulomb. ¿Sí? Listo, preguntas. Alex. Buenos días, profe. Disculpe, en la carga encerrada es igual a la integral del rho sub s de s era por el de los diferenciales, ¿verdad? No le entiendo muy bien eso, ¿por qué es? Acuérdate que esto es la carga total o la carga encerrada. ¿En dónde? Encerrada en esta superficie S. Esta es la carga cerrada en la superficie S. Entonces la pregunta es, ¿cuánta carga yo encierro en esta superficie? En este cubo, ¿cuánta carga encierro? Ah, ya, profe. O sea, La ahí de, es por la ds, es la integral de la densidad por el del diferencial de superficie, ¿verdad? el diferencial de superficie, pero esta es la superficie, ¿sí? Que tiene, o más bien, el diferencial de superficie a través de lo cual está esta densidad de carga, ¿sí? Aquí estos dos ds no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Este ds está relacionado con el valor o con la superficie a lo largo de la cual está distribuida esta densidad superficial de carga, y este ds es la superficie gaussiana. Ah, ya. O sea, el ds el de la derecha es de la lámina, ¿verdad? Exactamente, este ds es de la lámina y estos ds de acá son de la superficie gaussiana. Ya, profe, eso nomás, Son gracias. distintos. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces miren, como resultado de esto, ¿qué obtenemos? ¿Sí? Como resultado de esto, ¿sí? Básicamente lo que me dice es que, lo voy a graficar así mejor. Como resultado de esto es, si yo tengo una lámina de carga, ¿sí? Y la voy a graficar solamente, así mismo cortada con el plano XZ. Si yo tengo una lámina de carga sobre el eje o sobre el plano XY, ¿sí? Que sería esta roja, yo la puedo presentar como un rho sub S. ¿Cómo es el campo? ¿Sí? El campo, bueno, básicamente el campo sería esto, ¿no? Si es que estoy mayor a Z, va hacia arriba, y si estoy menor a Z, va hacia abajo. Eso es lo que me dice el resultado de esto.
¿Sí? Entonces, miren, esto es lo que me está diciendo. Y si la lámina es infinita, quiere decir que de esa lámina salen líneas hacia arriba y salen líneas de fuerza hacia abajo. Eso es lo que quiero que se imaginen, que eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que tiene de raro? Lo que tiene de raro es que no depende de la distancia. Si ustedes ven, es ρ sub s sobre 2 epsilon sub 0. Rho sub s es la densidad superficial de carga y epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Entonces, es un valor de E que no depende de la distancia. Es decir, no depende de qué tan lejos esté yo de la lámina y su valor va a ser constante. ¿Sí? Obviamente esto no pasa en la vida real. ¿Por qué no pasa en la vida real? Porque en la vida real no tenemos láminas infinitas de carga. Pero si fuera el caso, el campo eléctrico sería constante, independientemente de qué tan lejos yo esté de la lámina, lo cual es contraintuitivo, ¿no? Lo usual es que si yo tengo una carga y a medida que me alejo de la carga, el campo eléctrico tiene que ser más pequeño, o la capacidad de esa carga de ejercer una fuerza sobre otra tiene que hacerse más pequeña a medida que yo me voy alejando. ¿Sí? Esto de aquí me haría entender que a pesar de que esté en el infinito, yo puedo ejercer la misma fuerza. Por eso digo, es contraintuitivo y obviamente esto pasa porque una lámina infinita no existe. Si tuviéramos una lámina ya con valores delimitados, ¿sí? Este valor de campo eléctrico necesariamente va a depender de qué tan alejados o qué tan cerca estamos de la lámina. ¿Sí? Entonces, si yo fuera ustedes, ¿qué haría? ¿Sí? Haría un ejercicio en donde tenga una lámina acotada. Es decir, que tenga determinado valor de X y de Y, ¿sí? Y con una densidad superficial y ver cuánto vale el campo eléctrico un poco más lejos de ella y comprobar que efectivamente depende de la distancia en la que estoy separado. ¿Sí? Ahora sí, una pregunta para que piensen. ¿Cómo sería el campo eléctrico en un cilindro o en una lámina? Un cilindro. En un cilindro. Un cilindro cargado. Darwin Jiménez. ¿Cómo sería el campo eléctrico de un cilindro cargado? Darwin. Sería similar a lo de la lámina, imagino yo. Ah, no. Me equivoco. Eh, no estoy seguro completamente, Inge, la verdad. Sí, yo sé que no lo sabes, pero quiero saber cuál es tu idea. Y eso sí lo puedes hacer, solo tienes que pensar, imaginarte y darme Pero una respuesta. Estés equivocado, no es problema. me imagino yo que ser, de algún modo, ¿Por qué? por la simetría, Cuéntame, ¿qué pasaría? ¿O por qué piensas que es así? porque... Ah, no, sería... me estoy confundiendo ahí. O sea, yo imaginé primeramente que era cero porque es simétricamente en todas las direcciones. O sea, al menos esa es mi idea por el momento. Sí, por ahí me falta entender qué significa, ok, quieres decir que es simétricamente en todas las direcciones. Es que Solamente no, eso. no me sale la idea completa ahí. Ya, bueno, está bien, gracias. David Chicaiza. Sí, buenos días. Deme un Buen segundo. día. Conecto la cámara. Ya. Ahora sí. Ya.
Bueno, yo creería que, o sea, como el cilindro en el eje de Rho es simétrico porque forma una circunferencia a lo largo de toda su extensión. O sea, la carga sería El campo estoy preguntando, acordarás. perdón, me confundí. El campo eléctrico tendría la misma magnitud en toda la superficie del cilindro. O sea, sería igual. Igual en la superficie. Listo, gracias, David. ¿Quién fue el que le pregunté antes? Me olvidé el nombre. Darwin, ¿es cero en dónde? ¿En cualquier lado o en algún lugar específico del cilindro? En el origen de coordenadas, diría yo. ¿Y dónde lo vas a poner el cilindro? También centrado en el origen, me imaginaría. Ya. Y, hijo, y ahora, si yo lo centro en el origen, quiere decir que está dentro del cilindro. Darwin. Disculpe, Inge, ¿qué está dentro del cilindro? Es que te estoy preguntando cuánto vale E, tú me dices 0. Ya. Mira que es un cilindro es esto. Entonces, hay dentro del cilindro, hay en la superficie del cilindro y hay fuera del cilindro. Y tú me dices 0 ¿en dónde? Tu compañero ya me dijo que es igual en la superficie. ¿Dónde es 0? ¿En qué parte? Dentro del cilindro mismo, creo. Ya, dentro. Perfecto. Ya mismo finalizamos. Alex. Profe, se me ocurrió que si el radio de este cilindro fuera muy, muy, muy pequeño, este campo eléctrico sería como de una superficie, de una línea. Línea. Listo, estoy de acuerdo. Gracias, Alex. Ya. Entonces, aquí lo podemos hacer de la forma matemática que nos daría la respuesta correcta, o también podemos ir pensando qué es lo que sucede. Ya, a ver, entonces vamos analizando primero físicamente. Yo tengo una superficie así. Asumamos que es infinita. Ya, vamos a asumir que es infinita. Infinito, 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 infinito. Y ya sabemos que el campo sale hacia arriba, por un lado, y hacia abajo. ¿Qué pasa si a esto yo lo voy doblando para hacer un tubo? Ya, entonces si yo lo doblo para hacer un tubo, ¿qué me queda? Me queda esto así. Por aquí la línea donde lo doblé para que se unan estos dos extremos. ¿Sí? Y aquí me queda el cilindro nuevamente. Entonces, más o menos así. Ya, por aquí está el otro lado. ¿Sí? Y aquí es donde se dobló. ¿Qué le pasa al campo? Acuérdense que del lado de afuera van a salir así, ¿no? De la lámina, que son los que antes estaban hacia abajo, ahora se los ve como que salen como púas hacia afuera. Y los de adentro, este de aquí vendrá aquí y este de este lado vendrá hacia acá. Este de acá arriba, que podríamos ver, este rojo, vendrá hacia acá y este de este lado vendrá hacia acá. ¿Qué va a pasar en el centro? Son vectores. Y además sabemos que de magnitud constante. ¿Qué les va a pasar? La sumatoria en el centro se va a hacer 0. Entonces, ¿cuánto va a valer el campo en el centro? 0. Solo en el centro. ¿Ya? Solo en el centro. ¿Qué pasa si yo me pongo en un punto que no es el centro? Si me pongo por aquí. Resulta que este se hace con este, ¿sí? Se simplifican. Este de aquí con este también se van a simplificar. ¿Por qué? Porque su magnitud es la misma. Es decir, no dependen de qué tan lejos o qué tan cerca estén dentro del
del cilindro. Su magnitud siempre es la misma. Por lo tanto, es 0 ya no solamente en el centro, sino es un R menor, un radio menor que A. Si es que a este yo le hubiera puesto un radio A. O lo que es lo mismo, como dijo su compañero, dentro. En la superficie como tal, ¿cuánto valdría? Esa es una buena pregunta. Esa la vamos a dejar para responder después. Y si yo me voy afuera, ¿sí? Si yo me alejo aquí bien fuera, ¿cómo lo veo? Veo como líneas que están saliendo. ¿Y esto a qué se parece? Miren lo que hicimos con la línea de carga cuando les expliqué cómo se ve. Una progresión gráfica. Sí, ¿cómo se ve? ¿Sí? Si lo vemos tridimensionalmente, una línea de carga, ¿cómo se la ve? Si la vemos tridimensionalmente, la línea de carga, ¿sí? Vemos que el campo sale, ¿no? De forma tridimensional. ¿Y qué estamos viendo acá? Lo mismo, si yo veo desde afuera, veo como campo saliendo. Entonces se debe parecer a una línea de carga. Cuando estoy fuera. ¿Sí? Ahora, la prueba es, demuestra que lo que les digo es cierto. Ese podría ser un ejercicio del examen. Demuestren. ¿Cómo lo harían? Bueno, algunos podrían hacerlo por ley de Coulomb, otros podrían hacerlo por ley de Gauss. ¿Por qué? Porque, bueno, alguna de las aplicaciones es superficies infinitas cargadas, hilos infinitos de carga, objetos cilíndricos infinitos, y este de aquí es un objeto cilíndrico infinito. Sin haber puesto un solo número, ya tienen una idea de qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, sin poner un solo número, yo digo, si R es menor que A, D vale 0. Si R es igual a A, bueno, ahí todavía no lo sé. Y si R es mayor que A, D tiene que ser un D de ρ en la dirección azul. Sin un solo número. Eso es lo importante de que ustedes sean capaces de imaginar esto. Porque les va a dar una idea de qué es lo que tienen que obtener como respuesta. Si ustedes no son capaces de imaginarse cómo es la distribución del campo en el espacio, menos van a saber si lo que matemáticamente están haciendo pueda tener sentido. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí vamos con el tema de la primera ley de Maxwell. Ya estamos en condiciones para la primera ley de Maxwell. ¿Sí? ¿Qué hemos visto? Hemos visto la ley de Gauss. Y esta ya nos da una idea de lo que va a pasar. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que la integral de D punto ds es igual a la carga encerrada. Por lo que es lo mismo, la integral de E punto ds, si es que estamos en el vacío, sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Acuérdense que la carga encerrada, ¿sí?, puede expresarse de varias maneras si es que estamos hablando de distribuciones de carga. Podría ser ρ sub L de L, ρ sub S de S, ρ de B de B. Sí, acuérdense que esta es la integral del volumen a través de la cual está la densidad volumétrica, o es la integral de la superficie en la cual está distribuida la densidad superficial de carga, o esta es la integral de línea en toda la longitud a través de la cual está la distribución lineal de carga. ¿Sí? Y aquí se notaba bastante porque su compañero preguntó, y dice, bueno, ¿y cómo le pongo el DS? En el otro caso, sí había como confundirse, pero aquí se nota la diferencia. Miren que aquí el DL, ¿sí?, es la longitud a lo largo de la cual está la densidad lineal de carga. ¿Sí? Va desde 0 hasta L, dentro de la superficie, obviamente. ¿Sí?
y la superficie cerrada era un cilindro. Yo aquí adentro pude haber puesto una esfera también. Y aquí se hubiera convertido en un dB. Y acá seguía siendo un ds. ¿Sí? Del lado de acá siempre va a ser un ds, un diferencial de superficie. Y acá puede ser un dl, un db o un ds. ¿Sí? Obvio, aquí pasó porque estoy hablando de una superficie y lo tengo que poner, o más bien, necesito una superficie gaussiana y estaba hablando de una superficie, entonces necesitaba un ds también. Pero hay que diferenciar que el lado izquierdo es el diferencial de la superficie gaussiana y el lado derecho es el diferencial en donde estaba distribuida toda esa carga. ¿Sí? Entonces, en función de eso, yo puedo decir que la integral de E.ds es igual a 1 sobre epsilon sub 0, la integral de rho de B de B. ¿Sí? Yo podría decir eso. Ahora, la pregunta del millón ahora es, ¿qué pasa si yo a esto le aplico el teorema de la divergencia? ¿Sí? Entonces, acuérdense que dice el teorema de la divergencia. O acá. A.ds es igual a rho de A de B. ¿Sí? En donde este sería una integral de superficie cerrada. ¿Sí? Y este sería una integral de volumen. ¿Sí? Aquí lo voy a poner rápidamente. ¿Qué dice el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia me dice que A.ds cerrado en un ds es igual a la integral de la divergencia de A un volumen B, en donde este volumen B está encerrado dentro de la superficie S. ¿Sí? Le aplico esto a este lado de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Si por el teorema de la divergencia me quedaría que integral de superficie cerrada de E.ds, teorema de la divergencia, integral de volumen de la divergencia de E de B es igual a 1 epsilon sub 0 la integral de rho de B de B. Esta parte del teorema de la divergencia está claro, ¿no es cierto? Me dice que yo he tomado una superficie gaussiana S y tengo que calcular la divergencia de E dentro, o la divergencia de E, y evaluarla dentro de todo el volumen encerrado por esta superficie S. ¿Sí? Entonces, nuevamente, recuerden, una superficie puede ser una esfera. ¿Sí? Esta esfera de aquí es S. Pero dentro de esta esfera, debido a la superficie cerrada, dentro de esta esfera queda definido un volumen V. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Sí? Y si yo tengo un diferencial o una densidad volumétrica de cargo y le evalúo en ese volumen, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa si estos puntitos mismos son una densidad volumétrica de carga que está dentro de ese? Entonces yo tengo que evaluarla dentro de todo el volumen que está dentro de esta S. Por lo que es lo mismo, estos dos diferenciales de volumen son lo mismo. O se pueden simplificar entre sí. Este diferencial de volumen con este diferencial de volumen. Porque estamos haciendo o integrando respecto del mismo volumen. ¿Sí? Como resultado de eso, llego a que la divergencia de E es igual a rho de B de epsilon sub 0. ¿Sí? O expresado nuevamente de la forma integral, la integral de E.ds es igual a la integral de rho de B de B.
Y estas dos expresiones que son equivalentes, miren que son lo mismo, ¿sí? Porque he partido de la ley de Gauss, E.ds es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, 1 sobre epsilon sub 0 rho de B, me indica que el gradiente de E es igual a rho de B epsilon sub 0, ¿sí? A esto se lo denomina la primera ley de Maxwell para el campo electrostático y a esta se la suele llamar la forma puntual. ¿Sí? ¿Por qué forma puntual? Porque está expresada en forma de ecuación diferencial y a esto se le suele llamar la forma integral. ¿Sí? ¿Y qué me está diciendo? ¿Sí? Me está diciendo que si yo evalúo todas las líneas de flujo eléctrico que salen a través de una superficie cerrada, lo que obtengo es la carga encerrada dentro de esa superficie, la carga total equivalente dentro de esa superficie. ¿Sí? Y la divergencia me dice algo similar. Acuérdense de lo que decía la divergencia. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ya está. ¿Sí? Divergencia. ¿Sí? En un punto es el flujo neto de salida por unidad de volumen cuando el volumen se encoge alrededor de P, es decir, cuando el volumen tiende a cero. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que las líneas de flujo salen y que la cantidad de líneas de flujo que salen cuando el volumen tiende a cero es igual a la carga. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, miren lo que está sucediendo. Si yo pongo carga positiva, que sería un diferencial de carga, o perdón, un rho sub B positivo, quiere decir que el gradiente va a ser positivo. ¿Sí? Y si el gradiente es positivo, quiere decir que las líneas de fuerza están saliendo. Y mi carga es negativa, o lo que es lo mismo, una densidad volumétrica de carga negativa, mi divergencia va a ser negativa, que quiere decir que las líneas de campo están entrando. ¿Sí? Entonces ahora sí todo tiene sentido, ¿no? Tanto la herramienta matemática como la apariencia física. ¿Sí? Entonces la apariencia física, si rho de B es mayor que 0, carga positiva, el gradiente es mayor que 0. Entonces yo tengo una carga Q positiva y el campo sale. Es una fuente de campo eléctrico. Si rho de B es menor que 0, estamos hablando de una carga negativa. Quiere decir que la divergencia de E es menor que 0 y por lo tanto, si yo pongo aquí mi carga Q negativa, ¿sí? Las líneas de fuerza ahora van hacia acá. Esto de que las líneas de fuerza salgan o entren, ustedes lo sabían, no sé, desde el colegio. Lo que no sabían tal vez era que esto se puede expresar matemáticamente a través de la divergencia, que sea positivo o negativo. Ahora, ¿cuál sería la interpretación de que la divergencia valga 0? Que la divergencia valga 0, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la densidad de carga vale 0, o lo que no es la misma, o lo que es lo mismo, donde se evalúa la divergencia, no existe carga. ¿Sí? La divergencia. No quiere decir que el campo eléctrico sea 0, solamente que donde se evalúa la divergencia no existe carga. Ejemplo. ¿Qué pasa nuevamente si yo tengo una carga Q positiva? ¿Cómo serían las líneas de fuerza? Bueno, están al revés. Es porque mientras más cerca estoy, más grandes son. Ya.
y se me voy alejando, más pequeñas. ¿Qué pasa si yo evalúo la divergencia en esta zona? Y voy a hacer más líneas de fuerza en la zona en donde voy a evaluar. Y yo le evalúo aquí. En esta región evalúo la divergencia. No, en esta región, en realidad. La divergencia se puede evaluar en un punto. ¿Qué pasa si yo evalúo aquí? ¿Cuánto me debe salir? Sí, me tiene que salir 0. Campo eléctrico sí existe, pero miren que en el punto en el que evalúo, las líneas entran y salen, tal como está, tal como lo vimos aquí. En el punto P donde lo evalúo, las líneas entran y salen. La divergencia vale 0, pero el campo no necesariamente vale 0. ¿Sí? Primera característica. Y ahora sí, hay otra característica matemática asociada a esto, pero les pregunto a ustedes mejor. Solo viendo las líneas de fuerza, ¿cuánto debería valer el rotacional? Eric Alarcón. Eric. Buenos días, ingeniero. Hola, ¿cómo te va? Por como veo, el rotacional tendría que ser mayor a 0. A ver, vamos nuevamente tal vez no estuviste en esa clase tú todavía. Esto es lo que significa el rotacional. Todavía no apagues tu cámara, Eric. Esto significa el rotacional. Si el rotacional es distinto de 0, quiere decir que el campo se está comportando como estas líneas de fuerza. Y si el rotacional es igual a 0, se está comportando como el caso B. Entonces, ¿cuánto sería? Ok, entonces el rotacional tendrá un valor de 0. Gracias. Entonces, hasta ahora yo no les demuestro eso, pero ustedes implícitamente ya saben que el rotacional, solo por las líneas de fuerza, debería valer 0. ¿Sí? Y de hecho, las ecuaciones de Maxwell para el campo electrostático son estas dos. Y con esto ya está definido el campo electrostático. Con estas dos ecuaciones, todo lo que es campo electrostático ya se define, porque ya me dice cómo se comporta en el espacio. ¿Sí? Bien, ahora sí, hagamos un ejercicio respecto de esto y con eso acabamos la clase de hoy. ¿Y dónde estamos? Aplicación de la ley de Gauss para el cable gaussiano. Eso lo pueden hacer ustedes, justo lo que les estaba mencionando. Bueno, aquí un ejemplo, no hay drama. La divergencia, esto ya lo vimos. Esta es solo una interpretación matemática de la divergencia, que ustedes la conocen, así que se los dejo nada más para que lo recuerden. Y la primera ecuación de Maxwell en su forma puntual y en su forma integral. Sí, acuérdense que yo les he dicho que la divergencia de E es igual a rho de B sobre epsilon sub 0. Si ustedes a este epsilon sub 0 lo mueven acá, ¿sí? ¿Qué les quedaría? La divergencia de epsilon sub 0 E es igual a rho de B. Y esto es D. ¿Sí? Entonces lo podemos expresar en función de campo eléctrico o densidad de flujo. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Ahora sí, acuérdense algo respecto a la divergencia. En coordenadas rectangulares, estas son las ecuaciones de la divergencia. Pero en coordenadas cilíndricas, sí, la expresión que nos permite calcular la divergencia de un campo vectorial, sí, tendrían que recordarla. ¿Sí? Nuevamente el teorema de la divergencia, ya lo vimos. Esto de dado un campo de estas características se evalúa ambos lados del teorema de la divergencia. Eso lo hicimos cuando estudiamos el tema de la divergencia. Sí, y podríamos hacer este de aquí, este del 3.8. Ya terminaríamos la clase, sí. A ver, hagamos el 3.8, que ese sí tiene sentido. Ya, entonces,
Aquí. Nos preguntan aquí. Aquí nos preguntan, determine el campo, determine una expresión. Determine una expresión para la densidad volumétrica de carga asociada con un campo. Sí, nos dan, bueno, 3 campos distintos. Hagámosle con el más sencillo, con el campo A. Entonces, determine una expresión para la densidad volumétrica de carga asociada a D. Entonces, conozco D. Esto es igual a 4xy sobre z en la dirección a sub x más 2x al cuadrado z en la dirección a sub y menos 2x al cuadrado y z cuadrado en la dirección a sub z. ¿Sí? Y lo que me preguntan es cuánto vale la densidad volumétrica. Determina una expresión para la densidad volumétrica de carga. Entonces, físicamente, ¿qué han hecho? ¿Sí? Físicamente han medido el campo. ¿Sí? Tuvieron algún equipo de medición, lo midieron en un espacio determinado y llegaron a la conclusión de que D se comporta de esta forma. Y eso a veces sucede. Sin embargo, no se conoce la carga. Es decir, no se pudo medir la carga. Se sabe que existe carga, pero no cómo se distribuye ni cuánto vale. Entonces la pregunta es si ya pude medir cuánto vale la carga. Sí, es ir al revés, porque lo típico, ¿cuál es? Lo típico es conocer la carga. Eso desde el punto de vista matemático, porque la ley de Coulomb y la ley de Gauss me dicen, si existe carga, tiene que haber campo. Pero ya en la vida real, anda a medir la carga, un Coulomb de carga o 2. No es tan fácil, a veces es más fácil medir el campo, o inclusive más fácil a veces es medir el potencial. Ustedes toman un multímetro y miden el voltaje, facilito. Si quieren medir el campo ya necesitan algún instrumento especial. Y si quieren medir la carga, bueno, más complicado. ¿Sí? Entonces, esto ya es más cercano a lo que realmente sucede. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía? Bueno, con lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Si yo saco la divergencia de D, tengo la densidad volumétrica de carga. Perdón, ¿cómo calculo la divergencia de D? Sí, simplemente derivando cada una de las componentes de D respecto a X, Y, Z. ¿Sí? Recuerden que esto es un escalar y el resultado de la divergencia también tiene que ser un escalar. Eso también les había mencionado cuando hacíamos una revisión de cálculo vectorial. El resultado de la gradiente es un vector, el resultado de la divergencia es un escalar y el resultado del rotacional también es un vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? ¿Sí? Esto me quedaría. Esto me quedaría la derivada respecto de X de 4xy sobre Z más la derivada parcial respecto de Y de 2x al cuadrado sobre Z y más la derivada parcial respecto de Z de, bueno, de menos 2x al cuadrado y sobre Z al cuadrado. Aquí sí. Yep. Esto respecto de X, 4y sobre Z más 0. Menos 2x cuadrado y. Y aquí se tiene la derivada respecto de Z de 1 sobre Z al cuadrado. 4y sobre Z menos 2x al cuadrado y. ¿Cuánto es la derivada de 1 sobre Z? David, no, preguntémosle a alguien más. Alex, ¿cuánto es esto?
Profe, ya reemplazando y todo, me salió, o sea, No, más solo la derivada de 1 sobre z cuadrado. sería menos 2 sobre z al cubo. Ya, listo. Gracias. Quedaría así. 4y sobre... Es 4y sobre z más 4x al cuadrado y sobre z cubo. Bueno, y ahí lo dejamos. Lo de b. 4y, si queremos. 4y, 1 más x al cuadrado. Z cuadrado. No, sí. Dejémoslo ahí nomás. Ya. Listo. Y esta sería este sería el resultado. Coulomb sobre metro cuadrado. Coulomb sobre metro cúbico. Lo debe. Y listo. Que ese era el resultado, ¿no? 4y z cuadrado x cuadrado más z cuadrado. ¿Y por qué me queda aquí el y? Aquí 4y. Listo. Con esto estaríamos. ¿Preguntas? Juan. El profe, buenos días. Respecto a los videos que cargó de hoja de carga y volumen de carga, no se tiene acceso, no sé si es que solo es a mí o para todos los compañeros. No sé qué, perdón. No Sí. tengo acceso. No tenemos acceso, profe. Ya lo reviso, dame un segundo. Dame un segundo. Sí. Hablamos. Update video details. Momentito, déjenme lo actualizo y me indican en tiempo real si ya funciona. IL 342. Veinte 22. Veamos este. Ya. Listo, por favor. Revisen si ya tienen acceso. Y me indican. Alex. Sí, profe, ya tengo acceso. ¿A ambos? Sí. Ya, perfecto. Listo, entonces, estamos con esto, sí. Entonces, con eso terminamos el tema de ley de Gauss. ¿Sí? Recuerden que nuevamente les voy a compartir.
Recuerden que tienen el deber para el día de mañana de lo que es la ley de Coulomb. Y para la próxima semana, para el día miércoles, sería lo que es ley de Gauss. Sí. Y empezaríamos la próxima semana, no, la próxima semana, el día de mañana, empezaríamos con el tema de potencial, ¿sí? El tema 3, que sería trabajo, potencia y diferencia de potencial, y gradiente de potencial. ¿Sí? Este de aquí lo vamos a hacer mucho más rápido que antes. Y básicamente, esto es interesante cómo nace todo. A ver, empecemos. Solo hagámosle una introducción al tema de potencial. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos empezado con el tema de ley de Coulomb. Sí, hemos con ley de Coulomb y hemos trabajado con ley de Gauss. Sí, ambos, ¿cuál era la idea? Cálculo de y cada uno con sus ventajas y desventajas, ¿no? La ley de Coulomb, ventajas de la ley de Coulomb es que es general. ¿Sí? Las desventajas, difícil. Difícil. Ley de Gauss, en cambio, es todo lo contrario. Fácil, pero solamente a casos que tengan simetría, simétricos. Y resulta que en la vida real casi ninguno de los casos son simétricos. La mayoría de los casos en realidad tienen una simetría distinta a lo que nos dice la teoría. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿nos tenemos que quedar solo con esto? Ese es el problema. ¿Sí? Y la respuesta es no. ¿Sí? A pesar de que en estos casos, sí, casi siempre el punto de partida ha sido la carga o las densidades de carga. ¿Sí? Para la ley de Coulomb teníamos que conocer la carga o las densidades de carga. Y para la ley de Gauss, si queremos despejar, también partimos de la carga o de las densidades de carga. Y ya les acabo de mencionar que tratar de medirlas es difícil. Es más fácil medir el campo que tratar de medir las cargas. ¿Sí? Entonces, la idea es, ¿hay otra vía? ¿Hay otra opción? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la idea? Es una forma indirecta. Una forma indirecta. ¿Sí? ¿Qué vamos a medir o qué vamos a conocer? V, medir o calcular. ¿Sí? Vamos a medir o calcular esta nueva función que nosotros la vamos a determinar o que la vamos a llamar el potencial. Y después vamos a calcular el campo como menos el gradiente del potencial. ¿Sí? Entonces, hace un par de minutos vimos que la divergencia de E es igual a rho de B sobre epsilon sub 0, o que el rotacional de E es igual a 0. La teoría de cálculo vectorial, ¿sí? Y de los campos, sabemos que en este momento, sabemos que el campo eléctrico estático es un campo eléctrico es conservativo. ¿Por qué? Porque su rotacional vale A. Y si el rotacional vale A, ¿sí? Quiere decir que este campo lo podemos expresar como menos el gradiente de una función que la vamos a llamar potencial. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la teoría matemática y aquí va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Cómo definir o cómo se define el potencial para poder calcularlo. ¿Sí? Es decir, encontrar la expresión matemática que me permita calcular el potencial. Pero esto también está relacionado con otras cosas. Está relacionado con la energía. ¿Por qué? Miren que la ley de Coulomb y la ley de Gauss parten del tema de la fuerza, ¿sí? Y que fue medida. Entonces, ¿qué es lo que primero apareció? La fuerza, ¿sí? Se veía, o desde hace miles de años ya los griegos descubrieron que
objetos cargados se atraen o se repelen. Y si ejercen una fuerza sobre otro, quiere decir que están haciendo o que tienen capacidad de hacer un trabajo. Y si se hace un trabajo que implique mover a la carga, quiere decir que se está empleando cierta energía. ¿Sí? Entonces, si tengo fuerza y a esto hago que se mueva, más que todo, que exista un desplazamiento, quiere decir que estoy ocasionando un trabajo. ¿Sí? Implícito a esto está energía. Entonces, al final, yo voy a tratar de calcular esto, que está muy relacionado con la energía, y como el trabajo está relacionado entre dos cargas, ¿sí? Porque al final lo que estoy diciendo, a ver, tengo una carga y tengo otra carga. Si ambas son positivas, esta ejerce una fuerza sobre esta de acá, ¿sí? Y va a hacer que se mueva, ¿sí? Va a hacer que recorra un determinado espacio. X. ¿Por qué? Porque le está ejerciendo una fuerza. Y si se mueve un espacio X, está realizando un trabajo. Pero, nuevamente, ¿cuál es el problema del trabajo? Lo mismo que pasaba con la fuerza. La fuerza necesita dos. El trabajo necesita dos. Necesita conocer las características de las dos. Entonces, a partir del trabajo, yo voy a calcular el potencial y voy a decir, a ver, no me interesa las dos, solo me interesan las características de esta sola. Y las características de esta sola eran el campo eléctrico, que no era más que fuerza sobre carga, para poderlo caracterizar como una propiedad implícita de esta carga. El potencial va a ser lo mismo, ¿sí? Potencial va a ser el trabajo sobre la carga. ¿Qué quiere decir? Que ahora a este de aquí le voy a asignar una propiedad que va a ser lo que voy a llamar el potencial. Potencial quiere decir esa propiedad para realizar un trabajo sobre otras cargas, si es que la pongo. Entonces aquí voy a poner algo que yo le voy a llamar potencial y que va a ser una característica propia de esta carga. Y ya cuando pueda definir esto, me regreso más tarde a la energía y con eso cierro todo. ¿Sí? Listo, ya les expliqué rápidamente de qué se trata. La otra semana solamente les doy las ecuaciones, digo, mañana les doy las ecuaciones y hacemos ejercicios. ¿Sí? Eso sería todo. Nos vemos el día de mañana. Si tienen preguntas, quedamos, me enlazo en este momento, si no, quedamos ahí. No hay preguntas. Listo, entonces, quedamos hasta ahí. Nos vemos mañana. Una buena semana a todos. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.